Muy bien, un saludo para todos. Mi nombre es Luis Arturo. Me corresponde hablar acerca del tema de autocontrol de las emociones dentro del enfoque de investigación cualitativo. Y vamos entonces a iniciar con el título, que es control de las emociones. Luego proseguimos al tema del planteamiento del problema. Como sabemos, quisimos abordar el tema del autocontrol de las emociones, puesto que en Colombia tenemos una problemática social de violencia muy evidente, y por esta razón pudimos identificar que, según el Observatorio de Delito de la Policía Nacional, se capturan al día cerca de 240-250 jóvenes por día. Estas son cifras que se han salido de las manos, y por eso nos parece que este tema de la violencia está ligado directamente al tema del control de las emociones. Por eso tenemos que plantear entonces una pregunta de investigación vital para poder desarrollar el tema del enfoque cualitativo, y es: ¿será posible poder lograr el control de las emociones desde una formación de contexto familiar? Es decir, desde el seno de la familia puede ser posible generar un tipo de formación desde esa construcción familiar para que nuestros jóvenes adolescentes puedan generar un control sobre sus emociones. Esa es la pregunta a plantear. Esto nos lleva a desarrollar también desde la base de investigación a nivel científico, iniciando por el doctor Paul MacLean, el doctor y médico que planteó que el cerebro se va desarrollando en tres capas, básicamente, por decirlo de alguna forma, que va desde el cerebelo, cerebro reptil, luego el cerebro límbico y luego el neocórtex, en donde sabemos que el límbico es donde está mayormente esa actividad del control de las emociones, y dentro del neocórtex que se encuentran las neuronas inhibitorias, que se han comprobado que son las que actúan para poder inhibir o ayudar a modelar ese control de las emociones. Entonces, esa es una de las partes del sustento científico. Tenemos también a Valdemar de Gregory, que planteó el tema de las cuadrizonas cerebrales y cómo cada uno de nosotros tiene unas dominancias dependiendo de cuál de esas zonas del cerebro han sido impactadas en el momento del nacimiento. Pues asimismo va a tener una cierta tendencia a nivel de desarrollo cerebral en la parte de las emociones. Luego pasamos a Rita Montalcini, quien fue que investigó profundamente sobre el tema de la neuroplasticidad, y pues nos logró abrir una nueva forma de ver el cerebro, ya no como una parte inmóvil que no se puede transformar, que no se puede cambiar, sino que es plastificable y moldeable como tal. De esta forma entonces podemos abordar este tema de investigación del control de las emociones a nivel cualitativo. Y pues es importante decir que hay unas ventajas que yo puedo identificar, y para mí es que pues se toma la información directa y real desde el contexto familiar de la gente, pero también hay unas limitaciones, y fue que fue muy difícil poder encontrar el autocontrol de las emociones en artículos científicos desde enfoques cualitativos. Es muy fácil desde enfoques cuantitativos, pero cualitativos ya fue mucho más complicado. Entonces, para mí esas son las ventajas y desventajas. Muchas gracias a todos por su atención. Buen día, mi nombre es Jennifer Ramírez, estudiante de psicología. Nuestro tema correspondiente para hablar es el autocontrol emocional en jóvenes. Me correspondería la justificación, donde se consideran las emociones negativas como la ira, la tristeza, sino también incluye en plena expresión de cualquier emoción, tanto negativa como positiva, sino que controla lo que puede hacer y cómo actuamos de manera dañina o inútil frente a este tema. Por ejemplo, la alegría es una emoción deseada y positiva, pero hay casos en los que posiblemente no se haya cómo expresarla al respecto.
A menudo se piensa que las emociones son innatas y por lo tanto incontrolables. Sin embargo, en áreas de inteligencia emocional es precisamente el autocontrol emocional, es decir, puede funcionar así de controlar las expresiones y las emociones. Se entiende como autocontrol, que es la capacidad innata que se adquiere al lograr cualquier acontecimiento, situación o pensamiento para mantener dentro de sus límites adecuados la emoción y actividad fisiológica. El objetivo general: todos los adolescentes necesitan un tutor para guiarlo porque es normal en ese momento. El problema está en las capacitaciones y vuelven a ser más complicados. Por ejemplo, si no se permite a un joven salir con sus amigos, su reacción se tiende violenta e incontrolable en algunos casos. Todo esto demuestra la importancia del autocontrol, la capacidad de tener el control en situaciones extremas e incómodas, de manera que no se vaya a realizar una inhibición o una explosión frente a esto. El segundo es el momento de la ira. La ira lleva a los golpes, causando daños a las personas que lo rodean. Las ventajas y desventajas frente a una investigación cualitativa. Las ventajas de este tipo de investigación: no necesita un plan estricto de diseño para comenzar, para ver los resultados. El investigador adquiere información más detallada de lo que se observa. Sería como una ventaja. Otra ventaja sería observar el contexto y el sentido social y cómo afecta a los individuos esta problemática. Una desventaja sería: el investigador interpreta la investigación de manera sesgada e interpreta la información recolectada de otra manera. Otra desventaja sería: el investigador de un estudio que utiliza una investigación cualitativa está muy involucrado en el tema, en los procesos y en la visión subjetiva del estudio y de sus participantes. Gracias. Hola, mi nombre es Daniela Patricia Barragán y vamos a abordar los temas que tuvimos en cuenta para la investigación en esta fase 3. La metodología que se utilizó es de enfoque cualitativo de diseño, investigación, acción, teniendo en cuenta que el objetivo es indagar sobre las ideas, actitudes y pensamientos de los adolescentes de entidades oficiales de Bucaramanga con el fin de abordar el autocontrol emocional. El diseño es de investigación-acción. Los participantes, 6 grupos de 10 adolescentes de bachillerato entre 13 y 17 años de entidades oficiales de Bucaramanga. Dentro de los instrumentos que utilizamos está la entrevista semiestructurada, cuestionarios abiertos y cerrados, cuestionario de inteligencia emocional de Goldman y el cuestionario de regulación emocional cognitiva. Dentro de las consideraciones éticas, mantener la confidencialidad, como tal, dar a conocer a los estudiantes si se presenta algún error, explicar claramente las pruebas a realizar y el investigador no intervenir en las respuestas de los participantes. Dentro del cronograma de trabajo, un primer encuentro con los participantes, es decir, con los estudiantes del colegio, motivarlos a participar. Como segundo lugar, detección de las necesidades y las problemáticas relacionadas, pues como tal, a la falta de control emocional en el área escolar y familiar. Como tercer punto, la elaboración de un plan de trabajo, asignación de tareas con el fin de plantear los objetivos por alcanzar. Y el cuarto, fase de ejecución y análisis de estudio, ¿sí? El objetivo pues es precisamente abordar el autocontrol emocional en los adolescentes y las implicaciones que este tiene. Dentro de las limitaciones y ventajas del enfoque cualitativo en esta investigación, tenemos que, dentro de las ventajas, la investigación es más segmentada, es decir, se tienen en cuenta los adolescentes de los colegios oficiales en sus diferentes rangos de edad. Se identifica la naturaleza profunda de la problemática, que es la falta del control emocional, y se aborda desde la realidad del estudiante. Al ser como tal una investigación donde las pruebas se realizan directamente en los colegios oficiales, pues se tiene una mayor tranquilidad por parte del estudiante, ya que pues no es abordado desde su casa.
como tal, también tenemos la naturalidad de la investigación que hace que las entrevistas sean más fluidas entre el entrevistador y los adolescentes. En las limitaciones encontramos que, bueno, al evitar la cuantificación, que pues es propia de la investigación cuantitativa, entonces los registros se hacen solamente mediante la observación y no se permite generalizar, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos concluir de esto? Que al no generalizarse, los resultados como tal de esta investigación plantean y están enfocados a los adolescentes de colegios públicos de Bucaramanga. No lo podríamos abordar más hacia el entorno familiar, ni lo podríamos abordar tampoco para todos los adolescentes de entidades oficiales públicas y también privadas, por lo que lo estamos segmentando. Entonces, esa sería una de las limitaciones. Gracias.